Buenos días. El tema que les queremos explicar hoy es el ambiente en la casa sana y cómo debe ser la parte externa de una casa. Los integrantes son María Paz Valenzuela Jacome, Juan Felipe Carrascal Senior, Juan Sebastián Ropero Caicedo y el que les habla, John Jairo Mulfo Rodríguez. La temperatura. Para vivir en una vivienda confortable es necesario mantener una temperatura ambiente óptima. Te explicamos cómo conseguirlo. Se habla mucho del cuál es la mejor temperatura para nuestra casa sana y pensamos que es necesario conocerla para de esta manera no hacer abuso energético y no poner, por ejemplo, la calefacción más alta de lo que realmente necesitamos. Nosotros te queremos aclarar esta cuestión de la manera más sencilla. La mejor temperatura ambiente. La temperatura más confortable para el ser humano en estado de reposo es entre 18 grados y 20 grados centígrados. Si está trabajando la cifra descendiente, también puede ser entre 15 grados y 18 grados centígrados, según el tipo de movimiento y la intensidad que se realiza. Formas de mejorar la temperatura ambiente. Por supuesto, cada persona contribuye con su respiración a aumentar la humedad. Tengamos muy en cuenta que el hombre inspira oxígeno con el aire y desprende anhídrido carbónico y vapor de agua en una cantidad que varía según el peso, la edad, la alimentación o la actividad. Puesto que el anhídrido carbónico es tóxico, es necesario una correcta ventilación. Las plantas pueden ser una forma de equilibrar la humedad del ambiente en entornos húmedos. Además, nos ayudan a mejorar la calidad del aire de nuestra vivienda, ya que absorben el dióxido de carbono que nosotros expulsamos y liberan el oxígeno. De esta manera conseguimos tener un aire más limpio y puro dentro de nuestra casa sana. Por otro lado, hoy en día hay sistemas capaces de controlar la temperatura e incluso a veces la humedad del ambiente, optimizando a la vez la energía que se consume. Algunos de los ejemplos más demandados son el suelo radiante o el calor azul. El aire en la casa sana. Las partículas, polvo, humo, polen, así como las partículas de origen biológico como ácaros, bacterias y mohos, y también las generadas por aparatos de combustión. La humedad suele ser un detonante para la proliferación de estas partículas. En los ambientes húmedos donde la ventilación no es adecuada, son muy frecuentes los problemas de mohos y ácaros, causantes de alergias y problemas respiratorios, dióxido de carbono y contaminantes comunes. El nombre técnico que se utiliza para los gases es COP, componentes orgánicos volátiles, y están derivados de distintos productos, muchos de ellos comunes en una vivienda, como algunos tipos de pinturas, barnices o ceras, repelentes de polillas, aromatizantes del aire y, en especial, productos de limpieza. Estos últimos deben ser manipulados siempre con una correcta ventilación de la vivienda, ya que la inhalación de los gases que desprenden puede ser muy tóxica. ¿Qué soluciones hay para mejorar la calidad del aire? Antiguamente, las viviendas se ventilaban de forma natural a través de grietas en las construcciones, pero actualmente la mejora de la construcción y la tendencia actual hacia el mejor ahorro energético hace que las casas tengan una mayor hermeticidad, y por ello el peligro de la mala calidad del aire cobra fuerza. Para solucionar estos problemas y mejorar el aire de la vivienda hay varias fórmulas. Ventilación cruzada. La ventilación por corriente cruzada requiere solo 5 minutos para recuperar la calidad del aire. En este tiempo, paredes y techos no modifican su temperatura, por lo que la pérdida energética es relativamente pequeña. 3. Ventilación controlada.
La ventilación por filtros o dispositivos instalados en las ventanas es generalmente muy lenta. Se requiere más de una hora para conseguir una adecuada renovación del aire. En este tiempo, la pérdida de energía es importante. 3. Purificadores del aire. Estos sistemas se componen en sus modelos más simples de un ventilador que hace pasar el aire a través de un filtro y después lo expulsa. Además, hay gran variedad de modelos que incorporan técnicas sofisticadas de filtrado como la ionización o el método de rayos UVA. Estos purificadores son recomendables para personas con problemas respiratorios y de asma, ya que pueden eliminar con eficacia ácaros, mohos y otras partículas. También son muy convenientes en viviendas donde convivan fumadores con niños. Ruido. Ninguna vivienda está exenta de que ingresen ruidos desde el exterior, lo cual causa bastante malestar a sus ocupantes. Sin embargo, con obras no muy engorrosas y materiales accesibles, se pueden acondicionar ventanas, paredes, techos y pisos para amortiguar los sonidos y hacer una casa más saludable. Vivimos rodeados de ruidos, sobre todo en la ciudad. Son muy molestos y perjudiciales para la salud, pero ¿podemos evitarlos? Mejorar el aislamiento de nuestra casa es básico para los barreras naturales. En balcones y terrazas, celosías y plantas actúan como barreras del ruido exterior. Sofá y butaca Chester de piel de 3. Cuadrato. Alfombras trenzadas de Francisco Comellas y alfombra clara de Basara. Doble cristal. Para lograr máximo silencio, la primera regla es instalar cerramientos con doble cristal, lo que también aislarán la casa térmicamente y reducirán el gasto en climatización. En casos de ruido extremo, la solución es instalar una doble ventana, por una parte exterior el muro y por la interior. Cuanto mayor sea la separación entre las dos lunas, mayor será el aislamiento acústico. 3. ¿Qué cristales elegir? Y mejor si los cristales son gruesos, entre 6 y 8 milímetros de grosor. Las hojas batientes en lugar de correderas, porque garantizan un cierre más hermético. En cuanto a los materiales, los cerramientos de PVC aíslan mejor que los de madera y aluminio cuando el enemigo está dentro de casa. En casa hay ruidos que parecen inevitables, pero si pones tapas de fieltro en las patas de sillas y muebles, cierran las puertas cuando estén en marcha el extractor, la lavadora o el lavavajillas. Dejas espacio alrededor del frigorífico y te aseguras de que está bien nivelado para no sobrecargar el funcionamiento del compresor causante del ruido. Tendrás más silencio. Sonidos que ocultan ruidos. Música de fondo, una fuente, son sonidos blancos que mitigan el ruido que tenemos dentro de casa, como el que producen los electrodomésticos. Suelos que protegen. El parquet flotante necesita una capa aislante para evitar la resonancia y las alfombras también le ayudan a amortiguar los ruidos. Telas que amortiguan. Los cojines y los tapizones de telas absorben eficazmente las ondas sonoras. Ventanas que cierren bien. Comprueba que no haya grietas alrededor de las ventanas y las puertas. Si el ruido está al otro lado de la pared, puede crear un doble pared. Utiliza paneles de yeso, laminado o fibra de celulosa y rellena la cámara de aire con un material aislante. Apuesta por un ecológico. Opción sin obras. Si no quieres hacer obras
o si el espacio es muy pequeño, una cámara de aire ocupa unos 10 centímetros. Puedes cubrir la pared con paneles de corcho con un mínimo de 5 milímetros de grosor. Déjalos en su color natural o píntalos en el mismo color de las paredes. Los plafones de madera maciza o de virutas también pueden ser útiles aislantes. Aislar el suelo. Uno de los mejores aislantes es el corcho. En habitaciones infantiles o si eres atrevido, puedes aislarlo en el suelo sin necesidad de taparlo con ningún otro material. O a cabo con lo que resulta mucho más fácil y económico. Pero si no quieres que el corcho se vea, tienes que saber que instalarlo implica una obra, pues hay que levantar el suelo para colocar las láminas del corcho bajo el parquet o el suelo cerámico. Si el techo es el problema, muchos edificios no tienen un buen aislamiento sonoro de la separación entre plantas. Si es tu caso, puedes solucionarlo instalando un falso techo que añada una cámara de aire. Reducirás el ruido que viene de arriba. También hay paneles que absorben el ruido, como el Ecopon de Saint-Gobain, disponibles en formas geométricas para crear composiciones decorativas en el techo. Decoras para reducir el ruido. Telas con cuerpo. Las cortinas confeccionan con tejidos gruesos, linos, tupidos, terciopelos. Absorben las ondas sonoras y mitigan el ruido tanto si procede del exterior como la propia casa. Cuadros y espejos. Pueden colgar cuadros o espejos si es posible de pared a pared para reducir el sonido que viene del otro lado, así como el eco interior. Alfombras. Una gruesa alfombra impide que el sonido traspase y rebote en el suelo duro y lisos. Estandares. Adosa en la pared ruidosa una estrategia con trasera y un armario cerrado. Además de ganar almacenaje, los muebles harán de aislante del ruido. Una casa sana es lo que todos buscamos. Probablemente es lo que todos deseamos, pero no es ni de lo lejos lo que la mayoría busca cuando se planea un cambio de vivienda. Una buena ubicación, una distribución adecuada, un diseño atractivo y materiales de calidad. Está claro que son aspectos que todos tienen en cuenta, y la verdad es que todo eso es importante, pero no debería ser suficiente. Afortunadamente, cada vez son más los usuarios que desean, buscan y exigen una casa sana. Muchos son los factores que hacen una vivienda una casa sana, entre ellos una buena calidad de aire interior. La calidad del aire interior, al contrario de lo que la gente cree, no solo se ve afectado por el aire interior, todo lo contrario. La cantidad de fuentes contaminantes en el interior del edificio pueden llegar a ser importante. Para conseguir una casa sana, hay que tener en cuenta que los materiales de construcción, los productos de limpieza, los pesticidas, los revestimientos o el mobiliario pueden contener sustancias contaminantes que se liberan en el aire interior o temperatura ambiente. Los conocidos compuestos orgánicos volátiles COV, o de forma mucho más letal y difusa, compuestos orgánicos semivolátiles COSV. En BAS certificamos las construcciones si lo desea el promotor. Certificaciones ecológicas internacionales como el BREEAM o el LEED, que aportan un valor añadido y certifica que se trate de una verdadera construcción ecológica. Aparte, hay beneficios económicos, porque son casas con certificaciones energético. Un claro ejemplo es el A++. Esto se traduce en ahorro de agua, energía en general, mantenimiento, la revaloración de una vivienda. Contaminación invisible. ¿Te cuesta conciliar el sueño? ¿Sueles despertar con dolor de cabeza o sensación de cansancio?
Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, es posible que el origen radique en la contaminación eléctrica del hogar. No la vemos, pero puede llegar a ser tan perjudicial para la salud como la contaminación atmosférica. Está científicamente demostrado que numerosas patologías están provocadas por la exposición continuada a la contaminación eléctrica doméstica. Ejemplos que pueden causar esto: cansancio crónico, insomnio, tensión muscular, alergias, pérdida de reflejos, falta de concentración, celaferas, concentración e incluso crisis asmáticas. Y la más importante, la caída del cabello. La mayoría de estos síntomas desaparecen cuando se corrigen las definiciones en la instalación eléctrica. Nos alejamos de los focos de emisión, enchufles, cajetines eléctricos y electrodomésticos. Esta contaminación invisible se debe a que las instalaciones eléctricas de 220 voltios de corriente alterna, lo habitual en la mayoría de los hogares, emiten una contaminación eléctrica. La tensión eléctrica consta en todo el circuito. Esta tensión produce una fuga de electrones que saltan de cableado a las paredes y al mobiliario con elementos metálicos, somieres, colchones de muebles y de estos, al cuerpo humano, que es un mejor conductor de la electricidad que el aire.